La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Arrancamos esta segunda temporada y con la niña del canal, Doña Charon. ¿Cómo está, Charon? Todo good. Ay, que usted no sabe Qué emoción, las qué ganas que emoción. tenía de saltar a África y Sí, está muy... las ganas de decirles que iba a ser de África la temporada. Porque, bueno, por lo menos mientras estamos grabando este capítulo, yo no he grabado el que va antes, que es la introducción a. Entonces ni siquiera ha salido que vamos a hablar de África. Pero me tenía súper emocionado porque África es, no sé, es muy diferente al resto de leyendas. Mucho de las leyendas, como ya lo diré en ese introductorio, es más de tribu, es más sangriento, más de dinosaurios. Por alguna razón esta es la temporada de los dinosaurios. Y eso hace muy feliz a Charon. Me encanta, sí. Ajá. Cha- Y eh, muy olvidado, mae, también África, muy olvidado sí. siempre. Cuando uno habla de este tipo de varas, siempre son carajadas como muy occidentales Mm. o ya de plano muy orientales, pero las orientales en las culturas que son famosas, ¿verdad? Pero África siempre muy olvidado en cuanto a su cultura. Entonces me encanta, me fascina que vayamos a aprender un montón de estos y me encanta todavía aún más que sea dinosaurios. Sí. Por lo general, y por alguna razón lo vamos a ver en la temporada, todos los dinosaurios van a ser con Sharon, porque me los pidió literal, y es como la zona geográfica donde más leyendas o críptidos de dinosaurios hay. Y bueno, comencemos con la leyenda del día de hoy. Hoy vamos a hablar no de una leyenda, sino de un críptido que se sigue creyendo que está escondido por África, que es el Mokele Mbembe. Y no es el primo de Mbappé. Es una criatura este, de, de, de la criptozoología súper famosa en lo que es África. Es uno de los críptidos más famosos de África, este Mokele Mbembe. Para dar un poco de los datos, como siempre, el Mokele Mbembe es una criatura del folclore de África Central, especialmente conocido en las regiones del Congo, Gabón y la cuenca del río Congo. Su nombre proviene del idioma lingala y suele traducirse como el que detiene el flujo de los ríos. Eh, para que se den una idea por qué, es porque muchas de las veces que vieron a este críptido eran en el agua. De hecho, de las pocas imágenes que se tienen o que se dice que es lo que capturaron del Mokele, es como el lomo sumergido en el agua. Y es lo único que se tiene de esta, de este críptido. Entre las características está que se describe como un animal grande con cuerpo similar al de un dinosaurio saurópodo como el brontosaurio, con cuello largo, cola poderosa y cuerpo robusto. Algunas descripciones le atribuyen una piel gris o marrón, como la de un elefante o hipopótamo. En su hábitat se dice que son zonas remotas, pantanosas, perdón, y selváticas del Congo, especialmente las regiones del lago Tele o del lago Tele en la República del Congo. Y se dice que el comportamiento de este críptido es que es una criatura solitaria, herbívora y muy territorial. Las leyendas dicen que ataca canoas y embarcaciones que se acercan demasiado. ¿Qué opina, Charon? Me encanta. Por ahí los saurópodos son el orden de dinosaurios que andaban en cuatro patas y que son todos herbívoros, por Ujú. eso tiene esa característica así. Sin embargo, los saurópodos, dentro de la familia, la gran familia de los saurópodos, hay muchos tipos de dinosaurios. Este, este críptido tiene algunas similitudes ciertamente con unos cuellos largos, de hecho con un cuello largo específico que es del área de África que se llama el Paralititán. Es un mae de, ya les digo cuántos metros, Ok. dice el Paralititán,
era de 11 metros de alto Casi nada. y de 26 metros de largo. Ok. Pero también algunas de las descripciones lo ponen como un plesiosaurio, que a mí me da la impresión de que sería parecido a Nessie, ¿verdad? El monstruo del lago Ness. Los plesiosaurios son ese orden de dinosaurios que también eran de cuello largo, pero que son acuáticos, los que tienen 4 aletas y que tienen ahí cuerpo grande. Parte de lo que nos contabas de que tenía la piel así como la de dinosaurio y la de dinosaurio, como piel de Elefante rinoceronte, o hipopótamo. Ajá. ajá, de esas cosas. Entonces sugiere más como más esa apariencia de agua, tal vez no tanto de un dinosaurio que andaba en sus 4 patas, sino más bien como de algo más acuático. Me da la impresión. Sin embargo, las huellas que la gente encontraba era como de hipopótamos, ¿verdad? Sí, era, Que era, era muy raro. Como eran que como se basa. redondas, muy Ajá. redondas. Sí, más tarde, cuando le quitemos la capucha a los Scooby-Doo, vamos a ver qué era y por Ok. qué eran esas huellas. De momento, hablemos un poco del críptido, porque hasta las fechas, hace poco, creo que la última investigación fue en 2017, más adelante les daré el dato completo, pero el Mokele-mbembe ha sido objeto de expediciones criptozoológicas desde principios del siglo XX, principalmente por exploradores europeos y americanos, fascinados con la idea de un dinosaurio vivo. Sin embargo, no Ujú. existe evidencia científica sólida que pruebe la existencia. De hecho, lo que se dicen son pequeñas historias como sí, vimos una silueta, varios camarógrafos que dicen sí, estuvimos ahí, pero no dan evidencia. La única imagen, como dije, es esa que se ve una aleta y puede ser perfectamente cualquier otro animal. Eh, algunos investigadores, perdón, creen que el mito podría haberse originado por avistamientos de animales reales mal identificados como el hipopótamo o el varano del Nilo. Em, ¿Qué es eso? el varano del Nilo. Si no me equivoco, un varano es un tipo de reptil. Sí, el varano del Nilo, que sí, sí tenía razón, era un estilo de dragón de Komodo, por decirles ese ejemplo. Y para que se ilustren lo importante que es el Mokele-mbembe, aparece en documentales, videojuegos, novelas y películas como símbolo de un misterio en, en las tierras de África. Entonces es, como ya lo dije, es uno de los críptidos más importantes de toda la cultura africana. Es súper importante para todo su folclore. ¿Qué opina, señorita? Me parece interesante y como siempre la gente, los gringos, ¿verdad? Los gringos tratando de explotar y de encontrar y de apropiarse. Lo que me parece interesante de ¿verdad? Las expediciones, algo que probablemente vayamos a hablar mucho cuando hablemos de críptidos es cómo Ujú. financian las expediciones para ir a buscar los bichos esos, todos imposibles, Sí, ¿verdad? Porque me decís que fueron varias expediciones, o sea, imagínate cuánta gente loca tiene que haber detrás de las expediciones esas pagando y pagando, porque no deben no, ser baratas. si no me equivoco, la última investigación que se hizo fue en 2017, aunque no me sale un dato concreto. Pero para Eso es que, realmente muy pronto, muy cerca, ¿verdad? O ajá, sea, muy actual. digamos, no me sale un dato completo, pero me pareció ver la noticia. Los que tengo aquí apuntados son desde 1776, que es el primer avistamiento, Uh, y el último que tengo acá es de 1985. Pero se han dicho como que en 2017 fueron a ver si logran ver algo, pero no vieron nada. En 2009 también fueron y no vieron nada. National Geographic hizo un documental explicando la historia. Entonces tenemos mucha información sobre Mokele-mbembe. pero Eh, nada de evidencia. pero nada de evidencia. Ujú. De hecho, es algo que vamos a ver porque África tiene demasiados críptidos y lo vamos a ver.
Hay uno que quiero darle a Charon, el Kirai Rex, que pasa lo mismo. Encuentros, pero nada de información. Sí, siluetas y un montón de testimonios. Exactamente. De momento vamos a 1776 con Bonaventure, el primer avistamiento de esta bestia. Y se dice que es el registro más antiguo que se tiene de la criatura. Fue escrito por el misionero francés Abel Liévin Bonaventure Pollard, que él aseguró observar además que iba con nativos que vieron, bueno, iba acompañado de nativos, pero vieron más nativos, flora y la fauna. Además vieron enormes pisadas en la costa de algunos ríos de la región. Bonaventura escribió, el animal debió ser un monstruoso. Las marcas estaban en el suelo y tenían unos 3 pies de circunferencia. También conjeturó que no podía tratarse de las huellas de un elefante porque estos no poseen garras en sus patas. Ese es el más antiguo que tenemos. Ese es el relato, así Ajá. cortito. No, vamos a decir más. Son Ok. muchos. Voy a ir como en 1909, por ejemplo, tenemos Ujú. el de Grants. En 1909, Gratz, el teniente Paul Gratz de las fuerzas del África del Este, viajó por la zona del río Congo en 1909. En sus memorias del viaje aseguró escuchar leyendas de los nativos sobre una criatura desconocida llamada Ensanga, que supuestamente habitaba la región del lago Bangueulú. La descripción de Gratz, basada en los nativos, se asemejaba mucho al de un sauropo. Es el informe más antiguo de una criatura similar al Mokele Mbembe que se tiene en el siglo XX. Además, a Gratz le fue mostrado un trozo de piel que supuestamente pertenecía a la criatura durante su visita a la isla Mbawala. Después tenemos expediciones en 1909, también de Hagenbeck, en 1913 von Stein, que era un capitán alemán. En 1919 y 1920 se hizo una expedición del Instituto Smithsoniano. En 1927 lo hizo Smith. Y un poco de esa investigación es que se publica la memoria del comerciante de marfil Alfred Aloysius Smith, titulado Trader Horn. Smith trabajó en una compañía británica a finales del siglo XIX, en lo que hoy es Gabón. En el libro, Smith relata historias de las tribus nativas e incluso exploradores sobre una criatura a la que se le daba 2 nombres, Yagonini y Amalí, que al parecer poseían un enorme tamaño y dejaban grandes huellas con 3 garras. También en su libro relata acerca de las poblaciones de manatíes aniquiladas supuestamente por lo que le informaron se trataba del Ninjamala. Niña mala. Uh-huh. En 1932 fue el encuentro de Sanderson, este lo quiero leer porque me gustó mucho, el famoso zoólogo escocés especializado en criptozoología, Ivan T. Sanderson, aseguró que en 1932, mientras navegaba por el río Mainiun en Camerún, divisó un gran animal saliendo de una cueva cercana al río, emitiendo un sonido ensordecedor. La criatura salió de la cueva y se sumergió en el río. Según Sanderson, el animal era de piel oscura con una cabeza de igual tamaño que la de un hipopótamo, pero con una forma completamente diferente. Sus guías nativos gritaban Omkoko Mbembo, de acuerdo a la fonética de Sanderson. En 1938 tenemos la expedición de von Boxberger. En el 39 tenemos a von Nolden. En el 1966 tenemos la fotografía de Riddle, que Ivan Riddle entregó en agosto y septiembre de 1966, fotografió en un pantano al noroeste de Loubomo una huella enorme con 3 dedos. Esta huella, según Riddle, era sin duda un animal desconocido, puesto que los hipopótamos, tienen 4 dedos. Además, los dedos de las huellas eran puntiagudas, diferentes a las de un elefante que son redondas. Después tenemos una de las más importantes en el 76, que es la expedición de Powell. El herpetólogo James H. Powell viajó a la zona de Gabón, inspirado por el libro de Trader Horn. Aunque el objetivo primario de Powell era estudiar a los cocodrilos, también planeó estudiar
estudiar, perdón, al Mokele-Mbembe. En su estadía, Powell escuchó a varios nativos testigos de un animal llamado Enyamala, que Powell creyó que era el mismo que el Amalí del libro Smith. Los pobladores también aseguraron que la criatura se alimentaba de liana, tal y como lo había relatado el capitán von Stein. Medio siglo antes, Powell además mostró imágenes a los indígenas de animales vivos y extintos. Ellos sugirieron que el Diplodocus era el más cercano a la descripción del Enyamala. Entonces tenemos todavía más información y Powell se lo tomó muy, muy en serio. Tanto que en 1979 hizo su segunda expedición. James Powell volvió en 1979 a la zona, obteniendo reportes adicionales de varias otras tribus. Consiguió un contacto especial que el reverendo estadounidense Eugene Thomas, que introdujo a Thomas varios testigos. En los reportes se indica que el Enyamala, quien Powell decidió que era idéntico al Mokele-Mbembe, era un herbívoro agresivo que no dudaba atacar a las piraguas que se le acercaban. Las piraguas. Ajá. Ok. Entonces, más. En 1980 es la expedición de Macal y Powell. Para su tercera expedición, en febrero de 1980, a Powell se le unió el biólogo Roy P. Macal. Esta vez basada en los reportes de varios testigos, Macal y Powell viajaron a las zonas del pantano del río Licoula-aux-Herbes y a su vez al desolado lago Tele. La expedición no pudo alcanzar dicho lago, puesto que este sitio hasta 1980 estaba notablemente inexplorado. Tal y como lo había descrito Powell anteriormente a los nativos, se les mostraron una serie de imágenes de animales vivos y extintos, de los cuales la imagen del saurópodo era la más señalada. Antes y después de las expediciones, Powell y Macal, fueron entrevistados en el programa de televisión Arthur C. Clarke Mysterious World. ¿Qué opina de la investigación de Powell? Está muy interesante. Ujú. Eh, me parece, me parece muy, como muy, no sé, como que a mí estando en ese momento se me pondría la piel de gallina, donde uno le enseña a los locales, ¿verdad? Diferentes fotos y que ellos estén señalando saurópodos, ¿verdad? Porque en la actualidad no hay nada que se parezca a un saurópodo. Pues sí, es muy extraño. ¿Verdad? Y Es algo, o sea, que alguien llegue y te diga, sí, yo lo que vi fue esto, y no hay nada que se parezca a eso, porque los saurópodos, como decía al principio, son todos los que son, es el orden que, de todos los dinosaurios que son de cuatro patas y herbívoros, ¿verdad? mm, no, y es Y que, específicamente el perdón. Diplodocus es un cuello largo. No, y es que, O sea, es una cosa por ejemplo, en el caso de Powell, imagínese él que se obsesionó y hizo tres investigaciones Ujú, cuando le decían sí es este. claro. Y el mae ahí, o sea, en el sitio, no Mm, era un mae que estaba encerrado en un aula y que dice, ah, bueno, pero esa gente ni sabe. El mae estaba empapado en el contexto también. ujú. ¿Verdad? Él tuvo que ver y congeniar con la gente y vivir todo eso, y me imagino que ya el estar ahí buscando los bichos, eso le cambia a uno totalmente la perspectiva. Sí, claro. Y, Y el tam- susto de estar ahí buscando el bicho, no, llegar y decir, "Ah, y un también herbívoro imagínese usted como violento". biólogo, sí, creo que él era biólogo, imagínese usted eh, en descubrir una nueva especie viva y que sea un Claro. dinosaurio. Pero bueno. Y que sea una cosa gigante, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó con Powell, que fue como la investigación más importante. Pero en Ujú. 1981, la expedición de Macal y Bryan. Macal volvió solo un año después. Montó otra expedición junto a Jack Bryan a la misma área. A la expedición se le debía unir Herman Regusters, pero ambos entraron en dificultades de financiamiento, equipaje y organización, provocando que al final se hicieran expediciones separadas. Esta expedición fue la más significativa en el contexto de búsqueda de la criatura, pues aunque no se alcanzó una vez más el lago Tele, sí se recolectó evidencia de criaturas críptidas, el Emela entouca, el enviolo, el Neguma monene, etc. La expedición también tuvo otro punto importante, el único encuentro cercano en las expediciones de Macal
Mientras viajaba por un río, escucharon un enorme chapoteo. El explorador y criptozoólogo inglés J. Richard Greenwell, que le acompañó en aquel viaje, escribió como una enorme ola proveniente de un banco de arena cercano. Greenwell aseguró que este movimiento en las aguas fue causado por un objeto animado, que no era ni un cocodrilo ni un hipopótamo. Entonces, igual, tenemos mucha información y varios críptidos africanos que puede ser que encontraran evidencia en ese momento. También Ujú. en 1981 se hizo una expedición de Regusters. Hernán Reguster era un ingeniero aeroespacial perteneciente a la NASA y trató de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hiciera una expedición al Congo con la idea de buscar al hipotético animal. La idea de Regusters era crear mapas de la región que justificasen el gasto del Estado en dicha expedición, pero al no obtener una respuesta satisfactoria al respecto, decidió Se financiarse fue la él solo. expedición. Ajá, se hizo la expedición él solo y partió hacia el Congo en compañía de su esposa, reuniéndose con un grupo de lugareños en que se incorporaron a dicha expedición. El resultado fue desalentador, ya que Reguster regresó sin haber conseguido prueba material alguna de la existencia de la bestia, trayendo solo un puñado de anécdotas respecto a posibles avistamientos. Sí, sí. Yo con plata. Ujú. Pues ¿Ves sí, lo que hablábamos de eso de las exploraciones, verdad? De que todo eso es importante, pero sin evidencia, sobre todo en este tiempo ahora. Yo me imagino hace 100, 200 años, la gente sí era como más creyencera, pero en este tiempo que todo el mundo tiene una cámara en la mano, ya no justifican ese tipo de expediciones, pero qué vacilón, ¿verdad? El ver sí. que alguien llegaba y ponía plata, porque imagínense cuánta plata puede costar todo eso. Me encanta ese mae, de verdad, todo loco, Ah, queriendo que el la gobierno NASA, le pagara, la NASA y el gobierno no puede ser. que el Pero gobierno de bueno, Estados pagara esa vara. después, en 1983, tuvimos el avistamiento de Agnagna. El supuesto avistamiento más cercano que se ha tenido en Mocalembe ocurrió en la expedición liderada por el biólogo congoleño Marcelin Anganga, hecha en 1983. Agnagna relató que vio a la supuesta criatura durante un lapso de 20 minutos, a la distancia cercana. El intento, él intentó filmar el encuentro, pero en su emoción se le olvidó quitar la tapa que cubría el lente de la cámara. Te creo, no, suele pasar. Diría Contradi que no, pero suele pasar. sí, lo peor es que pasa más de lo esperado. Contradictoriamente con sus primeras afirmaciones, en una entrevista hecha en 1984, Agnagna dijo que el filme fue arruinado porque la cámara tenía el modo equivocado. Mm, Y la lo última, dudo. yo también. Y la última expedición grande que se hizo fue de Nugget en 1985. Eh, Nugent, perdón. El Nugget es de Mac. En diferencia de 1985, el explorador estadounidense Rory Nugent avistó una anomalía moviéndose en medio del lago Tele, aproximadamente a 1 kilómetro de su posición en tierra. Nugent describió una silueta esbelta que dejaba pequeñas olas en su trayecto. Cuando lanzó un bote al agua para investigar, los nativos le ordenaron no acercarse. Nugent en su libro describió que los nativos veían a la criatura como una especie de deidad a la que él no puede acercarse, pero si decide, este Dios puede acercarse a él. Nugent aportó algunas fotografías muy borrosas para ser identificables. Esas serían todas las investigaciones, o por lo menos las más importantes. Me salté unas, pero las que leí eran las más importantes. De ahí se hizo otra de Nugent en 1993, la de National Geographic, que siento que más que buscar el críptido fue como un documental de la historia de. Entonces, tampoco digamos que fue algo tan grande, fue como, ok, ¿qué es el Mokelembembe? Como lo que estamos haciendo en este momento. Sí, una revisión más cultural. Exactamente, que ya es Ujú, a modo de leyenda, no de, ujú. de ¿qué es? Entonces, Sí, no eso. decirlo a buscar. Ujú. Y ya para ir cerrando, para quitar un poco la,
¿Qué? La máscara a lo Scooby-Doo, eh, se decía mucho que por la piel podía ser un elefante o un hipopótamo, pero que fallaban mucho las huellas. A mi parecer, ojo, a mi parecer, yo siento que lo que tomaban como huellas, porque si uno ve las huellas del Mokele-Mbembe, sí se ven como de un reptil, Ujú. pero yo siento que puede ser que agarraran huellas de cocodrilo. De hecho, se ve, aunque sí se ven mucho más grandes, o se pueden pintar, o puede ser un cocodrilo muy grande, de unos 8 metros que pusiera la garra. Aunque el cocodrilo tiene 4 dedos, pero hay anécdotas que dicen que tiene 3 o tiene 4. Entonces, todavía a mí me calza un poco que las huellas fueran de cocodrilo. Em, pero tal vez lo que decían que veían, para mí pudo ser o elefantes o rinocerontes. Esa es mi explicación a lo que yo siento que era el Mokelembembe. ¿Charon alguna aporte? O... Y respecto a digamos, a lo que la gente veía, las siluetas y todo eso, me parece muy lógico lo de que el rinoceronte o inclusive el elefante también, cuando viajan sin la cabeza por afuera, ¿verdad? Que Ujú, solo se les ven los lomos, porque ambos tienen la capacidad de hacerlo. El elefante puede caminar por el fondo de un pantano, de un laguito, una cosa así, con solo la punta de la trompa afuera, ¿verdad? O exactamente. sea, tiene esa capacidad. No es que lo hacen siempre, pero tiene esa capacidad. Y el rinoceronte también, el rinoceronte estamos hablando del hipopótamo, pues. O sea, hay bichos que tienen esa, ese lomo grande y esa piel tan característica que pueden estar en el agua y que tienen la capacidad de que solo se vea la puntita del lomo, digamos, para que Sí. hagan esa curva, que es lo que la gente dice que ve, que es lo que se parece a los cuellos largos. La parte de que la cabeza es toda grande y eso yo no me lo imagino, porque imagínate pensar una cabeza grande de hipopótamo, pero de un cuello largo, ¿verdad? Porque la gente clama que es una vaina larguísima. Eso sí está extraño, pero podríamos hablar de que la gente lo ve hace, no sé, a muchos metros y entonces eran varios, Ujú. ¿verdad? O incluso con el cuello largo yo digo, o puedo aportar, ¿y qué tal si era una jirafa? Y que ellos no sabían explicarse por el gran cuello largo que tenía. Y después Y podría ser. con todas las variaciones de, ah, sí, era muy gordo, no sé qué. Entonces, puede, puede ser que dijeron, ah, sí, tiene el cuerpo de un hipopótamo, un elefante, pero era el cuello de una jirafa, no sé. Una Opciones que doy jirafa yo. con muy oscura, Sí, no puede ser. sé, ¿verdad? Con una tonalidad rara. Lo de las huellas habría que ver, porque las huellas, vamos a ver, las huellas cuando quedan plasmadas como las huellas de dinosaurio, ¿verdad? Ujú, Es porque se petrifican o se fosilizan de una forma muy particular, con un suelo muy particular, ujú, no se mantienen en el estado exacto de cómo fue puesta la huella, ¿verdad? ujú. Y si son huellas frescas, pues también algo les pudo haber pasado. Pero yo me imagino que en un terreno que es pantanoso, de uno hunde el pie y mentira que queda el pie exactamente así puesto, ¿verdad? Sí, Podría ser que el suelo tuviera cracks y entonces en donde tenía que ir la huella muy redonda, de craqueó el suelo y entonces más bien se hacía como alguna forma así rara. No sé, supongo que por ahí tiene que haber varias cosas, pero también de allá metido en el monte, me imagino, porque siempre las descripciones son con de que eso es allá en los ríos o en los pantanos allá metidos, ¿verdad? En la pura selva. ajá. Y lagos que Cualquier nadie cosa que uno ve, visita. exacto. Ah, Cualquier cosa porque, que uno ve ahí debe darle miedo mm, a uno. Y cuando uno tiene no, miedo, imagina cosas. no, y es que además que se dice que el lago Tele era, o Lele, Ajá, ya se me olvidó, perdón, eh, es un lago que muy poca gente visita, solo los propios indígenas de ahí, los habitantes de tribus. claro. Entonces, So- es normal. Aparte, mm, para una tribu, ya poniéndome más paranoico,
para una tribu que por lo general en África lamentablemente son tribus muy pobres, que lleguen expediciones a visitar el área y comprar o a dar comida, etc, 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 sirve. Entonces para una tribu pueden decir, ah, sí, yo una vez vi a un monstruo que parecía un plesiosaurus de cuello enorme, gris, y eso alimenta el mito. También ya poniéndome más... Sí, ya esa, sí, está muy mal pensado eso en Sí, realidad. ya muy mal pensado, pero se puede dar. Porque Podría ser, ya lo sí. he visto en muchas leyendas, lamentablemente. Sí, que sea un Ajá. bait para la gente. Pero igual, sea, ya para ir cerrando, sea críptido o sea un dinosaurio vivo que por dicha está ahí, o una simple leyenda. Lo importante es que el Mokele-mbembe es uno de los mitos o críptidos más famosos de todo África. Entonces, esta historia, y de hecho se va a plasmar en el tiempo que duró el capítulo, que es larguito, no, normalmente no hago uno tan largo, pero vale la pena por toda la información que hay del Mokele-mbembe, porque hay investigaciones que se siguen haciendo, hay gente que cree que todavía está, las investigaciones que hicieron todos los criptozoólogos. Entonces, hay un poco de todo y se hace muy divertido, por lo menos de mi lado, donde yo no creo que exista y nada más lo veo como una gran historia que llegó a más de lo que se esperaba. Entonces, no sé, me fascinó y toda la investigación que me tiré del Mokele-mbembe me gustó mucho. Y bueno, Tiene bastantes referencias en la cultura popular también. sí. Y por si quieren buscar un poco, con solo poner Mokele-mbembe en Google. De hecho, la mayoría de investigaciones son recopilados de Wikipedia. Además de mucha información de cómo era el criptio, hay muchas páginas al respecto, hay muchos videos de YouTube muy largos que se centran en si existe o no. De hecho, yo vi el video de un canal que llama Dinocryptido, creo que era, o algo así, que está muy bueno. Entonces, Y si les interesa ver un poco más del Mokele-mbembe, ahí están todas las referencias que tomé para este capítulo y cosas que a mí en lo personal me gustó hacer este capítulo mucho. Y bueno, sí, aporte final, está Char. hermoso. Que estoy muy contenta de que estemos hablando de dinosaurios. Ya la segunda temporada, episodio 1. Y bueno, muchas gracias, Charon, por acompañarnos y muchas gracias si llegaron hasta acá. Recuerden, hay que mantener los críptidos, en este caso vivos, porque son en las historias de nuestros pueblos. Yo soy Porciopul y gracias por escuchar. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.